fuertes y claros a hacer pruebas. Buenos Buenos días, días a aquí. todos. Adelante, por favor. Sí, buenos días, nada más aquí saludando. El licenciado Jaime Mauricio Pérez Cruz desde Mérida, Yucatán. Un gusto conocerlos. Saludos a Mérida, muy bonito. Ok, díganme de qué otro lugar se conectan. ¿Qué tal? Saludos, Joel Rojas Soriano desde Querétaro. Querétaro también, Querétaro bonito, nos queda muy cerquita nosotros. Bueno, yo estoy acá cerca en Ciudad de México, pues también muy lindo. ¿Qué otro lugar? Díganme. Buenos días, Carlos Castillo, desde Mérida, Yucatán. También Mérida, un gusto. Un Ya gusto. veo a Juan Carlos de la Cruz, también. A ver, ¿quién más se anima a decirnos? Mariel. Hola, tanto gusto, Julio Hola. César, Puebla. Puebla, ok, Julio César de Puebla. Es correcto. Perfecto. Buenos días, yo de Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca, la eterna primavera, ¿verdad? Qué bonito. También. Bueno, es que México es lindo en general, la verdad. Hace falta días y vacaciones, ¿verdad? Para poder disfrutarlo. Bueno, damos inicio a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de evolución del sistema de partidos políticos en México. Pero antes de iniciar, pues bueno, les quiero comentar, pues algunas como pequeñas consideraciones para estas clases, ¿no? Que vamos a tomar el día de hoy y el día de mañana sobre este tema, ¿no? Quiero comentarles que, pues, la verdad es que es agradable poder ver su cámara prendida. ¿Y esto por qué? Porque a mí me gusta pues hacer una clase que sea interactiva, no se trata que venga aquí a hablar y hablar, ¿no? Que yo venga solo a hacer un monólogo. Recuerden que esto se enriquece con sus participaciones y pues también es feo, ¿no? Que uno esté, charlando, ¿no? Frente a un monitor con pues cámaras apagadas, ¿no? Es así como feo. Ahora bien, como en toda clase presencial, también si ustedes tienen algo que atender, pues pues de nueva cuenta, ahí sí se puede uno, como en un salón, agarrar y pues apagar la camarita, hacer aquello que uno tiene que hacer, darle la mordida. Yo sé que muchos están yendo al trabajo, que se están trasladando, que están llegando, que pues a lo mejor tienen familia además, y pues darle una mordidita a la torta, pues apáguenle y ya, porque si no, el que le dé mordida a la torta en la sesión, pues nos tiene que invitar, ¿verdad? O pues nada más nos antoja, pero pues uno está viendo ahí la torta de tamal o la torta de cochinita, ¿no? Que se están comiendo unas enmoladitas y pues uno se queda con el antojo, ¿verdad? Entonces, también lo mismo, si tienen que atender una llamada que vaya a ser larga, pues atiendan su llamada, apaguen tantito el monitor y después regresan. Así que con toda confianza. Créanme, es algo que comento en reiteradas ocasiones, pero sí me ha ocurrido que pues en ocasiones, fíjense, en una ocasión estaba una señora preparando pues algunos alimentos, ¿no? En una cocina tradicional. Entonces estaba picando, estaba moliendo en el molcajete. La verdad es que yo en un momento no sabía si hablar de partidos políticos y elecciones o preguntarle, oiga, pues, páseme un taco, por favor, ¿no? Entonces, por favor, ahí les pido, si sucede ese tipo de circunstancias, pues ahora sí que apaguen tantito su cámara y regresan. Les reitero, para mí es pues, mucho más agradable poder verlos y pues no tener esas cámaras apagadas. Yo sé que en ocasiones hay cuestiones técnicas que lo superan y pues bueno, ahí ni modo que hacer. En estos casos, recuerden que también está la caja de comentarios. Por la caja de comentarios, pues bueno, yo voy tratando de seguir lo que ustedes van comentando. Es otra forma de participación, entonces también pueden hacer uso de esa caja de comentarios. Igual, en cualquier momento, si ustedes quieren hacer uso de la manita, como lo hizo esta Adriana, de la manita electrónica, con gusto, adelante, para eso son, o incluso si gustan abrir el micrófono, es bienvenido, ¿no? Toda participación que enriquezca esta aula es bienvenida. Entonces, otra cosilla, miren, yo traigo, pues ya saben, el monitor, ¿no? En la cámara y monitor, por eso me ven de esta forma. Ahora, eh, pues en la pandemia, pues me compré un monitorcillo para verlos más grandotes, ¿no? Entonces, en ocasiones yo sé que pues estamos en casa, podemos relajarnos o demás. Entonces, así como los veo yo, pues puede ser que los vean otros compañeros. Cuiden aquellas acciones que están haciendo. La verdad es que si me ha tocado a quien está en la cama, pues no, ¿verdad?
están acá, están así, pues no, ¿verdad? Yo creo que pues ahora sí que no por mí, sino por los compañeros, las compañeras, pues bueno, hay que cuidar lo que está sucediendo en esa cámara. Fíjense, estaba dando una clase, perdón, sobre ética y sentido común, y justo ese día se conectó una persona que estaba en un bar o en una fiesta o en algo, ¿no? Entonces, imagínense, pues no tenía mucho sentido común, ¿verdad? Y luego, pues yo viendo los grandotes, pues no, o una persona que yo estaba con el monitor prendido y pues traía unas gafas oscuras, pues se veía que estaba jugando un videojuego y luego lo tenía ahí al centro, pues no, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco mucho, ¿no? Reitero, pues esta es su sesión y pues hay que explotarlo lo máximo. Ahora, ya respecto al tema, yo preparo un PowerPoint regularmente pues para cada una de las sesiones que tengo el gusto de dar. Esta presentación es para ustedes, así que pues no se preocupen por hacer alguna anotación o demás. Quien guste, el día de mañana, ¿por qué el día de mañana? Porque así, nuevamente reitero, pues ya se tienen que conectar, ¿verdad? En las dos sesiones y escuchar a Alexander 2 veces. Pero el día de mañana, quien guste, les paso mi correo electrónico. Veo ahí que está Leti Valera, me parece que se ha conectado en varias ocasiones, he tenido el gusto de tomar clase con ella. Quien guste, como sabe Leti, me manda un correo electrónico. Alexander, ¿me puedes pasar la presentación de las clases de evolución del sistema de partidos? Y yo, a lo mejor no al momento, pero sí ese día, el otro día, les reenvío la presentación que tuve el gusto de compartir con ustedes. Finalmente, les quiero señalar que a las 9 se me empalma con otra apertura de las conferencias del profesorado, entonces ahí vamos a tomar un pequeño break de será unos 5 o 10 minutos, ¿no? Y sirve que aquellos que se están trasladando, aquellos que no se han tomado un cafecito, pues se lo pueden tomar, pero yo les voy, sin duda alguna, trato de terminar todo el tema que corresponde al día de hoy y mañana, pese a esos pequeños breaks que tenga que tomar por esta sesión que se tiene que abrir de las conferencias del profesor de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, siendo así, Alan, me parece que ya habíamos tomado clase, ¿verdad? ¿Compartido clase? Alan Sánchez, ¿no? ¿Con alguien he compartido clase? ¿No? ¿Con nadie? No estoy seguro, me parece que en procesal electoral, no sé si ya di un módulo, es cuánto Sí, cierto, intervención. sí, creo que sí, Jaime, sí, sí, cierto, tienes razón. Bueno, pues un gusto volverlos a poder compartir, un gusto volver a compartir aula virtual, y aquellos que pues es la primera ocasión, pues un gusto y espero que estos diplomados de la Escuela Judicial sean de su gusto y después pueda volver a compartir sesión. Siendo así, pues bueno, ya se conectaron los que se tenían que conectar, ya dimos los avisos parroquiales que se tenían que dar. A continuación, pues ya empiezo con la proyección de la presentación. Ustedes me dicen si se ve, ¿ok? Sí, ya se ve, maestro. Ok, muchas gracias. Ella se ve más grande, ¿no? Sí. Sí, ok, gracias, Adriana. Bueno, pues mi nombre es Alexander Reyes Guevara, yo soy politólogo y abogado, maestrante en Derecho Electoral, y pues bueno, el día de hoy y el día de mañana vamos a hablar de la evolución del sistema de partidos en México. Y bueno, para poder comprender este tema, pues quienes hayan tomado clase conmigo saben que siempre hablo de un tema fundamental para los politólogos y es la construcción del objeto de estudio. ¿Cómo podemos comprender lo que estamos analizando? Y pues bueno, la realidad pues es compleja, es volátil y permanente a la vez. Lo señalo ahí porque soy medio brodeliano, y Brodel decía que, pues, ahora sí que la realidad tiene diferentes capas o espesores. Algunos utilizan el concepto de variables, ¿no? Entonces, o factores que influyen para poder conocer un fenómeno. En este caso, pues yo siempre trato al menos de poder, a partir de 4 elementos, construir ese objeto de estudio. En este caso, si nosotros vamos a hablar de la evolución de los partidos políticos, en primer momento debemos de comprender, yo sé que ya lo vieron, pero sin duda alguna es comprender qué son los partidos políticos en función de un sistema,
así que es lo primero que vamos a abordar. Posteriormente vamos a abordar ahora sí que es el sistema, ¿no?, de partidos, y pues bueno, el contexto en el que se desarrolla ese sistema de partidos. Es imposible comprender un sistema de partidos políticos si no se comprende el entorno, el ambiente en el cual se está desarrollando, porque como veremos, un sistema de partidos va más allá del simple número, que sí es importante, pero que, pues bueno, no nos habla de la complejidad que se está desarrollando socialmente y que permite que un sistema sea un partido hegemónico, bipartidista o multipartidista, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer esto. Para ello, pues vamos a estudiar la evolución del marco normativo a la par de que vamos haciendo algunas puntualizaciones, algunos comentarios del contexto en el que iba evolucionando ese marco normativo de los partidos políticos. De esa forma vamos a poder comprender por qué en el caso mexicano pasamos de un partido, bueno, de tener un insípido sistema de partidos, ¿no?, que apenas se iba generando, a un partido hegemónico, y posteriormente a través de un proceso de liberalización, de democratización y de creación de instituciones de diferentes índoles, administrativos, jurisdiccionales, se dio pauta a realmente un sistema de partidos que, pues bueno, en la actualidad es multipartidista, pero que sin duda alguna pues ya viene a tener claro algunos aspectos, como puede ser una competencia electoral que pues es nutrida. Y finalmente, pues bueno, ahí vamos a aterrizar un debate actual sobre a dónde, en qué lugar se encuentra el sistema de partidos políticos en México. Entonces, esta es nuestra hoja de ruta para estas 2 sesiones. Esto es lo que nosotros vamos a abordar, así que si en algún momento sucede que Alexander dice, bueno, es que la creación del PNR, pues ya saben en qué contexto lo estoy señalando, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir a mí y a ustedes comprender hacia dónde nos dirigimos, es lo que nos va a dar norte en estas sesiones. Puntualizado lo anterior, comprendido qué es lo que nosotros vamos a analizar y cómo vamos a construir este objeto de estudio, pues ahora sí vamos a dar inicio. ¿Qué es un partido político? Ya lo vieron en otras sesiones. A ver, platíquenme, ¿qué es un partido político? ¿Alguien que se anime? Jaime Mauricio, por favor. Sí, entendiéndose como un grupo de personas que tienen en teoría deberían tener una misma ideología y se asocian con el objeto de obtener poder, ¿no? Más o menos de lo que recuerdo. Sí, muy bien, sí, tiene que ver un grupo de personas que se reúne y lo que les interesa es el acceso al poder político, ¿no? Adelante, por favor, Carlos. Nos habían comentado que era una organización que aglutina intereses. Exacto, porque hay diferentes intereses y los partidos políticos, como veremos, pues bueno, tienen diferentes intereses, en ocasiones contrapuestos, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Ahora otro Carlos Francisco. Aparte de tener intereses, se crean en momentos de crisis. Es lo que comentaba ayer la ponente, se crean en momentos de crisis. Y como ya habían comentado mis compañeros, pues son agrupaciones que tienen intereses propios y que se crea cuando hay momentos de crisis. Sí, es muy importante. Los partidos políticos coinciden en muchas ocasiones justamente con momentos coyunturales, ¿no? En los cuales, pues bueno, es necesario en ocasiones, les decía esto que es muy emparejado en la relación de los partidos políticos con los acontecimientos que están ocurriendo en una sociedad determinada. Por favor, adelante, Julio César, y luego estaba Adriana, me parece. Ajá. Gracias. Bueno, pues yo me remito a la definición que da la Constitución en el artículo 41. Entidades de interés público que su objeto es hacer posible la promoción y participación del pueblo en la vida democrática.
Creo que así Muy define bien, la muchas Constitución gracias, los Julio partidos César. Adelante, políticos. Adriana. Sí, sí, perfecto, muy Gracias. bien. Es una muy buena definición la que señala nuestra Constitución. Adelante, Adriana. En efecto, todo lo que han comentado los compañeros, pero también recordar que los partidos políticos son un grupo de ciudadanos que comparten diferentes ideologías políticas, ¿no? Y sobre todo que promueven o que llegan a impulsar la participación de cada uno de nosotros como una vida democrática. Gracias. Muy cierto, exacto, también impulsan, eso es importante. El contexto actualmente hablamos de los partidos políticos en el contexto democrático, muy interesante. Muchísimas gracias, Adriana. Ángel nos ha señalado, Ángel Gerardo Brito nos ha señalado en la caja de comentarios agrupaciones formadas por individuos que buscan el poder político electoral y se insertan dentro de un sistema político determinado. Cintia García nos ha señalado es una identidad con un interés público cuyo fin es promover la participación, muy coincidente con lo que había apuntado Adriana Ramos. Y pues efectivamente, todos, miren, es algo importante cuando recuperamos las definiciones de los partidos políticos porque nos hacen ver características particulares que tienen los partidos políticos en algún momento determinado. No es lo mismo lo que entendía Bombien de los partidos políticos a lo que en un momento Max Weber consideró que eran y posteriormente a lo mejor otros autores. Los partidos políticos han ido evolucionando como han ido evolucionando las democracias o las sociedades en particular, ¿no? Y veremos en particular porque no solamente vamos a hablar de partidos políticos en contextos democráticos, también en contextos autoritarios o totalitarios podemos llegar a hablar de partidos políticos e incluso en otros sistemas como pueden ser aquellos que se autodenominen como socialistas, también están ahí presentes los partidos políticos. Entonces, vamos a ver algunas definiciones para complementar lo anteriormente señalado. Por favor, veo a Fernanda con muchas ganas de participar. Fernanda Bisuet, ¿nos puedes leer, por favor, la primera definición del diccionario panhispánico del español jurídico? Sí, Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, asociación de base privada que cumple funciones públicas. Es expresión del pluralismo político e instrumento de participación. Concurre a la formación de la voluntad popular y crea la representación política a través de la presentación de programas y candidaturas electorales. Muy bien. Por favor, ya, ¿me puedes leer, por favor, el siguiente concepto? Muchas gracias, Fernanda. ¿Sí, me escuchas, Yatmi? Bueno, mientras tanto, Alan, por favor, ¿puedes leer la siguiente definición? Está por ahí. Bueno, yo la voy a leer. José Ramón, adelante, por favor. Ángelo Paneblanco, el partido es una estructura que responde y se adapta a una multiplicidad de demandas por parte de sus distintos jugadores y que trata de mantener el equilibrio conciliando aquellas demandas. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere leer el siguiente concepto? María del Mar, por favor. Klaus von Weime dice, los partidos son sobre todo organizaciones ideológicas que se han estabilizado a lo largo de conflictos diversos sobre el dogma. Muchas gracias, María. ¿Alguien más, por favor, la de Max Weber? Jaime. Max Weber, llamamos partidos a las formas de socialización que descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales, la realización de fines objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas. Muchas gracias, Jaime. Finalmente, Joseph Palombara y Myron Weiner, por favor, ¿alguien gusta leer esta definición? Veo a Sujei con ganas de participar. Adelante, Sujei, por favor.
Una organización duradera cuya esperanza de vida es superior a la de sus dirigentes. Una organización dotada de relaciones regulares y diversificadas con el nivel nacional. Dirigentes locales y nacionales que toman y ejercen el poder solos o en coalición. Muchas gracias, Sujei. Miren, que yo haya elegido estas definiciones no es gratuito, tiene un sentido, que es que, como observamos, cada uno de estos autores hace énfasis en algo distinto de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso de Klaus Böhm-Bawerk, él habla sobre cuestiones ideológicas, también hablamos sobre las cuestiones de, por ejemplo, Panebianco, ¿no? Habla de multiplicidad de demandas, distintos jugadores. Max Weber hace énfasis en otro sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de partidos políticos, realmente podemos estudiar muchas cuestiones de los partidos políticos. Ahora, si nosotros hablamos de evolución de los partidos políticos, pues nos tendríamos que preguntar qué es lo que evoluciona de los partidos políticos y qué es lo que evoluciona de los sistemas de partidos. Esa sería una pregunta que de entrada nos tendríamos que formular, porque si estamos hablando que los partidos políticos los podemos comprender desde diferentes aspectos, también sin duda alguna podríamos entender que el sistema de partidos, el sistema en el cual se están relacionando, también puede ser estudiado desde diferentes perspectivas. Entonces, aquí lo importante señalar es que los partidos políticos, a partir de diferentes percepciones y diferentes enfoques, pues pueden ser analizados de diferente forma. Y en consecuencia, cuando nosotros hablamos de un sistema de partidos, tenemos que comprender qué es aquello que está evolucionando de ese sistema de partidos y de los propios partidos políticos. Entonces, no será lo mismo los partidos políticos del fin del siglo XVIII, ¿verdad? A los del siglo XIX, a los del siglo XX o los partidos políticos que en la actualidad tenemos. Porque incluso, aunque tengamos partidos políticos históricos, lo que nos vamos a encontrar es que esos partidos políticos también han ido evolucionando, también han ido transformándose a partir de ciertas, alguien mencionaba, ¿no? A partir de las coyunturas, efectivamente, las coyunturas políticas o los sucesos políticos y sociales van transformando a los partidos políticos y la forma en la que esos partidos políticos se van relacionando. Un ejemplo rapidísimo, recuerdan aquel partido de la Revolución Democrática, ¿no? Que se forma después de 1988, un momento muy particular de la política mexicana. Es ahora, como lo veamos, un partido totalmente diferente que ya incluso ha formado alianzas con partidos que podremos considerar en algún momento fueron totalmente antagonistas. Actualmente ahora ya los vemos, ¿no? Antes era el PRIAN, ¿no? Que se mencionaba, ¿no? Ahora es el PRIAN RD, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo los partidos políticos también evolucionan, también se transforman y es posible analizarlos a partir de diferentes enfoques y momentos históricos. Así, pues la dificultad de definir a los partidos políticos justamente parte de eso, de la complejidad de su desarrollo histórico, de que debemos de conocer cuál es el contexto en el cual se están desarrollando, cuáles son las transformaciones que se están dando, esas particularidades que van teniendo los partidos políticos a lo largo de su desarrollo y por lo tanto también cuál es el enfoque, qué es lo que nosotros vamos a analizar de los partidos políticos, porque podemos analizar, como lo vimos en las definiciones, pues diferentes aspectos de los partidos políticos, podemos analizar su vida interna, podemos analizar cuáles son sus alianzas, podemos analizar su ideología, podemos analizar cuál es, ahora sí que el motivo por el cual surge ese partido político e incluso por qué puede llegar a morir un partido político o a partir de cierto contexto histórico, cómo se van relacionando los partidos. Entonces, esa es la complejidad del estudio de los partidos políticos. Así, pues aquí les pongo en esta lámina, pues que los partidos políticos van transformándose, ¿verdad? No es lo mismo los partidos políticos chilenos, ¿no? Que, por ejemplo, los partidos políticos en los Estados Unidos.
donde es un sistema bipartidista mayormente, a lo que, por ejemplo, en algún momento se pudo entender como partido político en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o en el caso cubano, ¿no? O veíamos ahí Green Parties, ¿no? Que los Green Parties, bueno, hay en muchos lados del mundo, ¿no? Hasta nosotros tenemos también nuestro partido verde, ¿no? Y cada uno, pues bueno, tendrá características diferentes. Pero, pues, algo que les propongo a partir también de las definiciones que había sido, es que algo que sin duda nosotros tenemos que comprender respecto de esa evolución que van teniendo los partidos políticos, tienen que ver con lo que materialmente realizan estos. Entonces, sin duda alguna, existen dos puntos principales que realizan los partidos políticos. Uno es la representación de la sociedad y dos, la operación del régimen político. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que tomemos muy en cuenta esta lámina en este momento, porque nosotros vamos a tratar de contrastar lo que en un primer momento, pues bueno, podíamos comprender qué eran estas funciones en la época porfiriana, y en la actualidad, pues bueno, cómo se cumplen estas funciones. La idea es contrastar qué era lo que sucedía con los partidos políticos en esa época porfiriana, revolucionaria, posteriormente a la actualidad, y entonces ahí, pues nosotros vamos a poder comprender cómo han ido evolucionando tanto los partidos políticos como el sistema de partidos políticos en el caso mexicano. Así, pues bueno, cuando nosotros, así entrando en esta cuestión, cuando nosotros hablamos de representación de la sociedad, un detalle, tengo gatos y también tengo un perrijo que se llama Max. Si llegan a escuchar maullidos, ladridos y demás, una disculpa, ¿no? Andan por aquí y pues luego hacen sonidillos, ¿no? Ya saben. Entonces, una disculpa. A veces me piden salir y entonces pues les tengo que abrir aquí. Digo, pues le acuerdo porque aquí está mi gata Chai y ya está maullando, ¿no? Bueno, entonces regresando, les mencionaba, ¿no? Cumplen estas dos funciones, pero cuando hablamos de representación de la sociedad, pues vemos hablar, pues, tres aspectos importantes. Primero, la articulación de demandas. Ya se había señalado con articulación de demandas, y esto es justamente esta operación de captar, de procesar también, ¿no? Porque va a haber un proceso de deliberación de estas demandas, ¿no? Y finalmente canalizarlas. Y esto puede ser no solamente respecto de, pues bueno, voten por mí, yo hago llegar sus demandas, no, también va a ser justamente cuando los partidos políticos en su vida interna, pues bueno, tienen estos consensos, e incluso ya cuando vive, o cuando ya son electos, ¿no? Muchos de estos miembros de los partidos, de los partidos políticos, y bueno, también hacen esos procesos de captar, procesar y canalizar, ya sea en los poderes, en el ejecutivo o en el legislativo. Entonces, lo hacen en diferentes momentos, de diferentes formas, pero sin duda alguna articulan estas demandas sociales. Y ojo, pueden ser de diferentes grupos y de diferentes estratos económicos, ¿no? Entonces, pues puede haber un partido político que pues capte las demandas sociales, a lo mejor de grupos de la diversidad sexual, pero también haya otros que lo hagan de grupos históricos, como pueden ser los grupos obreros, los grupos campesinos, ¿no? Entonces, ahí hablamos pues de diferentes formas de articulación de las demandas sociales. Y claro está, pues también pues de grupos empresariales, de grupos de poderes económicos, de sindicatos, etc., ¿no? Entonces, esta función pues va en diferentes sentidos. Ahora sí que es transversal y no solo habla de cuestiones de base, no solo habla de las demandas de grupos en específico, ¿no? Es de diferentes esferas sociales, perspectivas y grupos ideológicos, proyectos diferentes. Agregación de intereses, justamente también esto es, y aquí me refiero con la creación de una agenda y por lo tanto también la consecución de políticas públicas. No va a ser la misma agenda la que tenga el partido Morena, ¿no? A la que tenga, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano o el Partido de la Revolución Institucional, ¿no? Entonces van a ser diferentes estas agendas y las políticas
públicas que lleguen a presentar o bueno, que lleguen a generar y que busquen impulsar. Reclutamiento político, movilización y participación. Ojo con este punto, que es el que en la actualidad, pues bueno, así ha venido a ser más discutido. Se habla de una baja del reclutamiento político de los partidos políticos, a su vez también de la movilización. Como sabemos, pues esta movilización, y no solo desde la pandemia, sino desde antes, la movilización también se ha venido transformando. Las redes sociales y estas formas de interacción virtual pues han venido a cambiar la forma en la que los partidos políticos se movilizan. Ya vemos nosotros casos en los cuales incluso un candidato de un partido político llama a la movilización a través de redes sociales. Y no solo hablamos del caso Barack Obama, ¿verdad? Sino también, va a sonar curioso para algunos, pero pues no se debe descartar el caso de Samuel García en Nuevo León, ¿no? Con su esposa, la cual pues incluso, ¿no? Recuerdan, una crítica muy frecuente que se hizo es que su cierre de campaña pues parecía virtual, ¿no? Porque era poca gente la que se observaba en su cierre de campaña, pero sin duda alguna la movilización que se realizó entre redes sociales, pues lo llevó a la gobernatura del estado. Entonces, en este punto, pues estamos hablando de cómo se va dando diferente este reclutamiento político, la movilización y la participación que están impulsando los partidos políticos. Y de ahí, pues vamos a hablar también del circuito electoral interno y del externo. Esto es de las bases internas del partido político y también de aquellos simpatizantes o potenciales votantes que tengan los partidos políticos. El último punto respecto de la representación en la sociedad es la socialización de la política, y esto es importante. Como sabemos, los partidos políticos han dejado de ser grupos, bueno, entre paréntesis, los partidos políticos pues han tenido de alguna u otra forma estas transformaciones de ser grupos, ¿no? Que señalaba a mí que es la ley de hierro de la oligarquía, a tener sin duda alguna la obligación, en el caso mexicano, pues, constitucional, por integrar diversidad social, y esto tiene que ver con jóvenes, mujeres, ahora ya también hablamos de indígenas, grupos afromexicanos, personas adultas mayores, otras minorías, incluso, ¿no? Pues en el futuro tal vez hablemos ya también de personas con doble nacionalidad, que ya ha sucedido, ¿no? En el caso del Rey del Tomate y otras personas que han buscado participación. Y esto habla de una función que deben de tener los partidos políticos, así es, socializar la política en las diferentes arenas. Y por diferentes arenas hablamos pues también de diferentes grupos o colectivos. Mencionaba yo que ya no solo pues es apelar a lo que en algún momento, ¿no? Fueron las bases sectoriales, como pudieron ser los grupos obreros o campesinos. Ahora también hablamos de otras diversidades sociales, ¿no? O grupos sociales que están ahí presentes, y bueno, los que los partidos políticos, pues bueno, tienen que integrar, y decía yo entre paréntesis, ¿no? Porque recordemos que pues en el caso de las mujeres en muchos sentidos ha sido, ¿no? A punta de sentencias, una labor importante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la participación de las mujeres, ¿no? Pues ya no fuera solo de cuotas, sino que pues bueno, fuera, se alcanzara la paridad, y en algunos casos, como en el caso de la Ciudad de México, pues ya sea mayor la participación en el Congreso local de mujeres que la de hombres, ¿no? Entonces, bueno, esta socialización es importante. Ahora, respecto de la operación del régimen político, también es muy importante, ¿no? Porque hablamos de la proyección hacia los cargos públicos, y esto es, pues bueno, cómo pues los diferentes, iba a decir, afiliados, ¿no? Pero también simpatizantes, y ahora ya también, pues bueno, postulaciones de último momento, ¿verdad? Que lleguemos a ver, pues bueno, se impulsan esta proyección hacia los cargos públicos, ¿no? Y con eso, pues bueno, se crean funcionarios que pues pueden estar en el Ejecutivo como también en órganos legislativos, ¿no?
la competencia por el poder público es fundamental, ¿no? Algo importantísimo que realizan los partidos políticos, pues justamente es esta competencia que se va a dar por el ejercicio del poder político, ¿no? Y pues bueno, ahí de estos cargos públicos, ¿no? Entonces, en ocasiones les va a tener que ser, van a tener que ser competencia respecto a aquel partido que está en el poder, y con ello también pues van a ser oposición. Entonces, en ocasiones, pues bueno, les toca acceder al cargo, en otras les toca hacer oposición o contrapeso, pero algo importante es esta función de, pues bueno, competencia que van a tener ellos y que sobre todo se desarrolla en el plano electoral, ¿no? Porque si bien van a tener discusiones como puede ser en el legislativo, donde pueden contrarrestar, ya lo veíamos apenas en la reforma energética, van a poder contrarrestar una propuesta, será justamente ya realmente en un proceso electivo en el que, pues bueno, sin duda alguna, pues van a competir. Ese es el momento de la competencia, ¿no? La producción de políticas públicas, y hablábamos, pues bueno, en la Ley General de Partidos Políticos, justamente esto importante, ¿no? Hacer coaliciones que no solo tienen que ver con el legislativo, sino que también tienen que ver con la generación de propuestas en el legislativo, e incluso, pues se plantea la idea de generar estas coaliciones o estas uniones en la idea de generar gobierno. La formación de gobierno, pues aquí ya lo había señalado, pues ya sea solo o también en coaliciones, y finalmente el ejercicio de oposición, esta labor de checks and balances, que también, bueno, se da entre los poderes, pero también como los partidos políticos en contrapeso a alguna propuesta que puedan o no apoyar. Entonces, aquí les reitero de nueva cuenta, y la idea de observar esto que les llamo conceptualización práctica es las funciones que los partidos políticos deben realizar en términos generales, y que pues como nosotros veremos, no siempre ha sido de la misma forma. Tal vez han cumplido estas demandas, pero no siempre de la misma forma. Se ha venido transformando la forma en la que los partidos políticos cumplen tanto esta cuestión de la representatividad en la sociedad como la operación de operativización del régimen político. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces, bueno, adelante, Julio César. Bueno, yo tengo aquí bueno, me gustaría saber su opinión, y no me gustaría escupir al cielo. Yo trabajo para partidos políticos, pero dada la situación en la cual nos encontramos hoy en la actualidad y la pérdida de la credibilidad de la ciudadanía, primero, en primer momento, se aceptaron las candidaturas ciudadanas, porque anteriormente solamente el partido postulaba militantes. Ante esa falta de credibilidad y aceptación ante la ciudadanía, se tuvo que abrir a aceptar y postular candidatos no militantes, sino ciudadanos, pero eran abanderados por los partidos. Posteriormente, vinieron las candidaturas independientes. ¿Sí? Esta situación sería el declive de los partidos políticos, porque como concepto está muy padre, de verdad, es muy romántica la definición, pero en la materialización de esos conceptos, de verdad, estamos muy, muy alejados ya, ¿eh? Entonces, digo, no sé si ya sería como el declive de esta institución, o sería la modificación del concepto, porque me parece muy romántico. Ahí lo dejo. Gracias. Sí, no, muy importante esto que señalas, Julio César, porque pues como veremos en la siguiente sesión, aquí te me estás adelantando un poquitito o lo que veremos, porque sí quiero llegar a este punto, sobre todo en las candidaturas independientes y del caso Pedro Kumamoto, porque pues como ustedes saben, pues él participa como independiente, y bueno, él tiene otra faceta que no quiero adelantarme, ¿no? Porque sería spoilear la clase, ¿no? Pero
pero sí es importante ver qué es lo que sucede con los partidos políticos, porque sobre todo es muy constante hablar de la crisis de los partidos políticos. Ahora sí que es como en el box, si alguien ve, digo, una cierta televisora, ¿no? Uno de sus comentaristas utiliza la expresión de se dobla, pero no se rompe, ¿verdad? Entonces así sucede con los partidos políticos, se doblan, pero no se rompen. ¿Qué sucede? Digo, esto no lo vamos lo vamos a tratar de explicar y bueno, vamos a tratar de obtener elementos para poder comprender qué es lo que sucede con los partidos políticos. Y espero, Julio César, el día de mañana, pues bueno, cuando lleguemos a ese punto, retomamos esto que estás señalando. ¿Te parece bien, Julio? Perfecto, Sí, muchas gracias. porque es muy importante, es muy interesante. Creo que alguien más había levantado la manita. ¿No? ¿Nadie? Bueno, perfecto. Continuamos. Ahora sí, llegamos a la idea de sistema de partidos. ¿Qué es el sistema de partidos? Aquí les pongo. Es el conjunto de partidos en un determinado estudio y los elementos que caracterizan su estructura. Y esto es tanto la cantidad de partidos políticos, las relaciones entre sí, considerando su magnitud como sus fuerzas relacionales. Y en tercer lugar, las ubicaciones respectivas, ideológicas, estratégicas, como elementos para determinar las formas de interacción, así como las relaciones con el contexto en todos sus ámbitos. Aquí acepto, estoy siendo muy politológico y estoy retomando esta idea muy de la ciencia política, donde explicar el sistema de partidos no solo se trata de explicar números, que sí tiene algún sentido, ¿no? Y tiene, bueno, pues un fin de conceptualización, de organización, sistematización. Sin embargo, es muchísimo más interesante hacer un análisis de los partidos políticos a través de sus relaciones, a través del peso, porque como veremos, hay partidos políticos que pueden ser en apariencia pequeña, pero tener un peso político de consideración. Y sobre todo en el devenir que han tenido los partidos, donde en algún momento las elecciones se pueden hacer muy cerradas y un partido político pequeño puede hacer una diferencia al momento de ganar o no una elección. Así es interesante analizar al sistema de partidos a partir de las ideologías, de las relaciones, de las estrategias que van teniendo los partidos políticos y que los hacen relacionarse en un determinado contexto. Bueno, así, pues bueno, atendiendo a la cantidad de partidos políticos existentes en un partido, en un sistema político dado, esto es la cuestión numérica, se puede hablar de multipartidismo, cuando hay muchos partidos políticos, bipartidismo, pues cuando se habla de dos partidos políticos, o de partido único o hegemónico, que como veremos es distinto, ¿no? Cuando solo, ¿verdad? Hay un partido único o cuando uno, pues bueno, tiene una alta cuota de triunfos a raíz de todo, tal vez una maquinaria que está detrás y que pues bueno, permite estos grandes triunfos de un solo partido político, ¿no? Aquí apunto, otros criterios pues también pueden prescindir de la tipología cuantitativa para dar preferencia a la competitividad o no del sistema de partidos. Entonces, pues bueno, aquí veremos que pues hay dos enfoques de ver o estudiar a los sistemas de partidos. Aquellos que, pues bueno, van sobre un análisis de las relaciones, sobre pues todas estas causalidades que están detrás de la relación de los partidos políticos y quien, pues bueno, sí toma este factor cuantitativo. Para Sartori, la verdadera cuestión no es la de si importa el número de partidos, que sí importa a final de cuentas, sino la de, porque es lo que va a determinar un sistema de partidos, sino la de si un criterio numérico de clasificación nos permite aprender lo que importa es aquello, lo que importa y esto es estas relaciones que como habíamos mencionado de magnitud, de fuerzas, de posiciones estratégicas que van teniendo los partidos políticos. Permítanme. Entonces, así, pues es interesante ver cómo los partidos políticos a raíz o a partir justamente de la estructura que tienen el poder, pues va a determinar la cantidad de partidos
políticos que tengan. Así, entre mayor concentración exista de poder político, pues ahí es donde nosotros podemos encontrar pues un sistema de partido único, en sentido cuando esa estructura del poder es más dispersa, pues ahí podrá haber una atomización de los partidos, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, ahí vemos, ¿no? Pues nosotros por dónde nos encontraríamos, ¿no? Más allá del bipartidismo y antes del pluralismo polarizado, ¿no? Estaríamos, digamos, por ahí, ¿no? Entonces ahí la estructura del poder político, pues bueno, está desde una fragmentación baja a cierta polarización de la fragmentación. Pero ¿esto qué quiere decir? Realmente es cómo esas estructuras reales de poder están operando para permitir o no la creación o la competitividad de los partidos políticos, porque pues bueno, hay lugares donde pues esas concentraciones de poder pues no permiten la creación de otros partidos políticos que les hagan oposición. Y sin embargo, pues hay casos como el mexicano, donde veremos fue fundamental los cambios que se tuvieron que dar para crear esta competencia de los partidos políticos, que se crearan los partidos políticos realmente y después que tuvieran condiciones para la competencia y posteriormente, pues bueno, ahí sí ya pudiera hablarse de un sistema de partidos políticos competitivo. Entonces, pues lo importante aquí es que no solo basta, ¿no? Pues hablar de cuántos partidos hay, ¿no? O sea, simplemente por la apariencia de cuántos partidos hay, sino que lo importante es explicar por qué existen determinado número de partidos políticos, cuáles son las razones por las que existe uno con preponderancia, existe un sistema bipartidista, o por qué existen cantidad de partidos políticos, ¿no? Como en algunos sistemas como el de la India, ¿no? Entonces, eso es lo importante, poder explicar los motivos, las razones detrás de determinado número de partidos políticos. Para mí, eso es lo importante al momento de estudiar el sistema de partidos. No solo quedarnos con los números, sino realmente comprender de dónde provienen, ¿no? Esas interacciones de los partidos políticos. E incluso, aunque hablemos en el caso mexicano de partidos, pues bueno, que antes eran, ¿no? 3 grandes partidos, que era el PRI, el PAN y el PRD, pues ahora vemos, ¿no? Que incluso a veces tal vez regionalmente vemos competencia de otros partidos o partidos que pues bueno, están ahí muy presentes haciendo coaliciones con uno u otro, caso del Verde, o partidos que hacen alguna diferencia al momento de la elección y aunque sean partidos pequeños, tienen su peso. Entonces, eso es lo que debemos considerar respecto del sistema de partidos. Peter Nolan nos señala que los sistemas, y aquí es importante, los sistemas electorales y los resultados electorales, así como los sistemas de partidos, son reflejos de las estructuras sociales y políticas. Las dos son variables dependientes. Entonces, cuando nosotros hablemos de sistema de partidos, debemos hablar, sin duda alguna, de sistemas electorales, ¿no? Entonces, pues, digo, no es casualidad, ¿no? Si nosotros hablamos de un sistema electoral que reconoce la representación proporcional, pues hablaremos de un sistema que tiende a tener pues un pluripartidismo, ¿no? En cambio, pues los sistemas que son de mayoría tienden pues a ser sistemas con un menor número de partidos o ser o sistemas bipartidistas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, también el sistema electoral va a determinar el sistema de partidos. En el caso mexicano, pues justamente nosotros cuando hacemos este análisis histórico del devenir de los partidos, del sistema de partidos, debemos estudiar este sistema electoral y como veremos, pues esta evolución que fue de un sistema mayoritario a integrar la representación no solo en la Cámara de Diputados, sino también ya en la de senadores y también en los ayuntamientos, ¿no? Y así es como nos explicamos mayor representación de otras fuerzas políticas. Entonces, sin duda alguna, cuando nosotros hablemos de sistemas electorales y de sistemas de partidos, pues se debe estudiar la relación
entre estos dos. Y de esta forma, pues establecer las relaciones de causalidad o los efectos entre ambos sistemas. Entonces, va muy de la mano. No obstante, se ha determinado que ambos sistemas no deben ser los únicos elementos a considerar porque, como hemos visto, también debemos de tomar en cuenta otros aspectos para desentrañar la relación entre ambos sistemas. Hasta aquí, pues bueno, voy a hacer una pequeña pausa por lo que les comentaba de la presentación que tengo que hacer en la conferencia de profesorado. Son las 9 en punto. ¿Les parece si retomamos la clase 9:10? ¿Sí? Espero les haya Claro. parecido este momento Excelente. interesante la Sí, clase. claro, sin problemas. Ajá, muchas gracias, Juan Manuel. Entonces, espero les haya parecido y que se hayan quedado con el interés ay, qué emocionante es el sistema de partidas, ¿verdad? Y nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece bien? Entonces, quien quiera darle una mordida a su tarta, un cafecito, meneada ahí a la azuquita, si le pone, pues bueno, nos vemos, ¿ok? Salimos, perdón, y volvemos a entrar, ¿verdad? No, se pueden quedar. No se desconecten. Ah, Nada ok, más ok, yo hago la gracias. conexión y regreso, ¿va? Y si gustan, solo Bueno, apagan. gracias.
Ok, ya estoy acá de regreso. Ya veo a Julio, Jaime, espero sí le hayan podido dar una mordida, ¿verdad? O tomarse unos sorbitos de café, ¿verdad? Es que hace falta luego. Digo, quien tiene niños o tiene que ir al trabajo a esta hora, ¿no? Este es el horario en algunos lugares, pues es la hora de entrar al trabajo y demás, ¿verdad? Carlos Francisco. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Porque sí eh, todavía nos espera algo de contenido. Bueno, nos habíamos quedado en este señalamiento de Nolen. Y lo importante en esta clase será que pues ahora sí nosotros comprendamos pues la evolución de los partidos, de los propios partidos y del sistema de partidos políticos en México, ¿no? ¿Y por qué de los partidos políticos en México? Porque pues veremos, ¿no? Que los partidos políticos en México han tenido tenido diferentes momentos pues han ido transformándose a la par del sistema de partidos. Y pues bueno, así eso nos explica, pues yo pongo aquí, me remito a la época de Porfirio Díaz, ¿no? Eso nos explica la transformación que va desde justamente la época porfiriana, en cómo se entendían los partidos políticos, a pues bueno, las elecciones del año 2021, pues donde ya teníamos ahí 10 partidos políticos, ¿no? Entonces, lo importante o lo interesante justamente va a ser comprender esta idea de cómo partimos, ¿no? de este sistema de partidos nada competitivo y donde realmente pues podríamos hablar de clubes, no tanto de partidos políticos, por la propia estructura desde ese punto incluso, pues bueno, comprender qué es lo que sucede, ¿no? Cómo llegamos a 10. Claro, hay algunos partidos que en 2021 pues ya han perdido el registro, ¿no? Pero pues como constantemente estamos hablando en el caso mexicano de la aparición de nuevos partidos o de partidos políticos que resucitan, ¿no? Pero pues lo importante va a ser ver esta evolución de los partidos. Entonces, para comprender esta evolución, pues bueno, hay pues quien propone estas diferentes etapas de los partidos políticos en México, ¿no? Esta evolución que van teniendo. Así, pues en la primera etapa, ¿no? Pues se hablaba de una época, y fíjense, esto es como una etapa, una evolución histórica, ¿no? Que se ha traslapado de otros lugares al contexto mexicano, ¿no? Y pues bueno, habla de estos 5 momentos, ¿no? Primero, un momento de tolerancia, es esta época del México independiente, donde se hablaba de liberales y conservadores, ¿no? Pero realmente no existe un reconocimiento formal. Y se le denominan también de tolerancia porque pues era como de, bueno, existen estos grupos, ¿no? De personas que pues, ¿no? Pues se reúnen, tienen ideas políticas, están ahí presentes, ¿no? Pero están interactuando, pero realmente no existe pues un reconocimiento jurídico de estas figuras. Actúan políticamente, pero no existe, ¿no? Todavía alguna regulación respecto de estos partidos o lo que se llaman partidos políticos o grupos, ¿no? de poder en ese momento. Después viene un periodo de constitucionalización indirecta. Y esto, pues bueno, se da con la constitución del año de 1857, se reconoce y se le denomina de constitucionalidad indirecta porque en esta constitución se reconoce el derecho de asociación y en consecuencia, como sabemos, este derecho de asociación es la llave, ¿no? Como ese meme de Bob Esponja, ¿no? Aquí es la cajita, ¿no? Y es la llave que permite justamente la organización de estas estructuras políticas, ¿no? Aquellos grupos que se asocian, pues bueno, derivan en partidos políticos. Sin embargo, pues aunque no se enunciaba propiamente la idea de partidos políticos, se da este reconocimiento del derecho de asociación. Posteriormente, viene una etapa de regulación formal, ya legal, y esta se da con la ley electoral de 1911, que es impulsada por
Madero, ¿no? Él es el que realmente va a tener esta perspectiva de comprender la necesidad de los partidos políticos y que estos compitan en elecciones, pues justamente para que exista un proceso a través del cual el poder, pues bueno, no solo sea de una persona en específico, sino que exista competencia no violenta, ¿no? A través de pues estos instrumentos, ¿no? Ciudadanos que pues van a ser los que van a competir en procesos electorales, ¿no? A partir de este momento es cuando podemos decir que inicia la regulación de los partidos políticos. Será a partir de esta ley que encontraremos diferentes leyes electorales. Vamos a ver leyes electorales, ¿no? De esta época prerevolucionaria, posteriormente a la revolución, durante la formación del partido hegemónico y posteriormente en el proceso de liberalización y posteriormente, pues es lo que yo sí considero un proceso democratizador. Entonces, a partir de ese momento es cuando vemos ya que inicia la regulación formal legal y posteriormente ya pues constitucional como tal de los partidos políticos. Y ahora sí, pues bueno, continúa esta etapa, ahora sí, constitucionalidad semántica se da con la reforma de 1963, donde se introduce por primera vez la palabra partido político. Y esto es lo que mencionaba yo, este momento de liberalización, ¿no? Y que pues bueno, pues ya va más allá de pues estos partidos que estaban, pues partidos satélite, partidos poco competitivos, o pues bueno, que pues realmente poca competencia existía, ¿no? Y pues lo que teníamos era un partido hegemónico. Finalmente, pues se reconoce una etapa de reconocimiento constitucional pleno, y esto es con la LOPE del año 1977, y pues ahora sí ya, pues si bien se venían otorgando prerrogativas a los partidos políticos, porque esto es, desde 1963, se dan, recuerden, se da la del 63, la reforma del 73 y posteriormente la del 77, y a través de estas pues ya se venían dando prerrogativas a los partidos políticos. Sin embargo, será con la LOPE que realmente se considera que se da un reconocimiento constitucional de los partidos políticos. Ahora bien, pues esto se queda hasta este reconocimiento constitucional pleno, esta evolución que pues se ha marcado. Sin embargo, pues considero yo, vamos a retomar posteriormente esta línea de la evolución de los partidos políticos, que ya existen pues otras etapas de los partidos políticos. Digo, porque esto se queda en 1977. ¿Ustedes qué etapa? Digo, y esto es una pregunta, ¿no? Así ¿ustedes qué etapas o qué etapa consideran que haría falta en esta evolución de los partidos políticos? ¿Qué propuesta tendrían? ¿Agregarían una, dos, otros tres momentos importantes de los partidos políticos? ¿Se quedarían solo con esta del 77 hasta la fecha, como este reconocimiento constitucional de los partidos políticos? ¿Agregarían algo más? Cuéntenme. Yo veo a Joel como con ganas de, sí, yo agregaría una, dos etapas, ¿no? Yo creo que sí, Alexander, yo creo que sí, le agregaré una etapa, yo creo que un poco más moderna, donde ya se emite por parte del Congreso, se aprueba una ley general de partidos políticos, donde ya se prevé una regulación más específica, más amplia de las asociaciones políticas también, claro, donde se prevé todo este procedimiento para efectos de constituir un partido político, también como para los requisitos que se establecen para poderlos disolver. Y claro, también el tema ya de fiscalización, o sea, tema ya yo creo que una etapa más moderna donde ya hay una regulación más amplia hacia los partidos políticos. A ver, pero cuéntanos, ¿cómo le pondrías a esa etapa? No sé, pero yo creo que, le pondría así una etapa ya más moderna, contemporánea, no sé cómo decirlo,
regulación de los partidos políticos. Ok. Reconocimiento amplio, ¿no? No sé, algo, no sé. Sí. A ver, Adriana se moría por participar. Muchas gracias, Joel. Te agradezco mucho. Muy, muy importante todo lo que puntualizas. Adriana, No, venga. gracias. No, lo que pasa es que iba a comentar lo que precisamente decía el compañero, el nombre que estaba preguntando, ¿no? Yo le pondré el derecho electoral contemporáneo, precisamente por lo que comentaba. Ah, muy bien, mira, ya te echaron aquí la mano, Joel, la compañera Adriana, ya, ¿están en el mismo lugar o son? Soy de Chiapas. Ah, de Chiapas, ok, muy bien. ¿Y tú, Joel? No te escuchamos. Estoy en Querétaro. Ah, perfecto, bueno, pues ahí está, ya sabemos que ahí hay buena alianza, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna? ¿Proponen una o dos etapas? Jorge Rodrigo, por favor. Bueno, también no sé si se podría considerar en la evolución de los partidos políticos lo que es cuando se reformaron los plurinominales, que ya es el sistema de contrapesos de los propios partidos políticos. Y pues la época moderna, como le estaban diciendo mis compañeros, lo que es la justicia electoral, que es la creación ya permanente de las salas regionales. Ah, muy importante esa consideración. Sí, interesante, ¿no? También esta formación de instituciones que pues van a permitir, ¿no? Estas reglas, ¿no? Y materializar estas reglas, ¿no? Y también pues justicia. Alexander, otro tema podría considerarse precisamente el tema de la competitividad de los partidos, derivado de que en el año 2000 sale el PRI, el gobierno federal, entra el PAN, y después regresa el PRI, también después entra el partido Morena. Yo creo que también ese es un tema a considerar también dentro de esta evolución de los partidos políticos, la competitividad. Hay una competitividad a nivel nacional donde ya ningún partido podría considerarse como, pues, su área fuerte, vamos a decirlo así. Ya todos los partidos tienen una competitividad muy grande para acceder al poder. Muy cierto, muy bien apuntado, Joel, yo coincido contigo. Juan Manuel, por favor. Sí, claro, también se puede considerar como la parte de la creación del Instituto Nacional Electoral en este ámbito de ser un árbitro para los partidos políticos. Bueno, siento que fue muy importante otorgarles autonomía y al final de cuentas ser el punto del medio entre la ciudadanía y los partidos políticos, al final de cuentas, para regular todo esto. Sí, muy cierto, la etapa justamente de la creación de estas autoridades electorales, ¿no? Tanto las administrativas como las jurisdiccionales y en el plano federal como en el local. Muy, muy, muy bien apuntado. Julio César, tú que habías comentado algo de los partidos políticos, los candidatos independientes, pues ahí debería de haber una propuesta, ¿no? De esta etapa Sí, mira, a mí me llama mucho la atención y es propiamente derivado de esta poca competitividad, cómo el sistema normativo se fue adecuando hasta que en la reforma del 86, bueno, pues ponemos un umbral del 1.5% y incrementamos de 100 a 200 de RP. Entonces, esa etapa evolutiva primero de pasar de los diputados de partido a incrementar de 100 a 200. Y yo creo que esta etapa deviene por esa competitividad cuando a través de un sistema normativo se dijo, hay que darle dinero a los partidos. Porque sin dinero a los partidos no viviríamos esto. Entonces yo creo que esa etapa es fundamental, creo. Sí, muy cierto, ¿no? Pues fue necesario justamente impulsar la creación de esos partidos políticos, otorgándole todas estas prerrogativas, ¿no? Económicas y de otros tipos, ¿no? Materiales para que los partidos políticos, pues realmente, pues no solo pudieran estar presentes, pudieran competir, ¿no? Primero estar representados, ¿no? Que yo agregaría esa etapa, la etapa de la representación de los partidos, ¿no?
la aceptación de la competencia, la representación de otras formas, de otras fuerzas políticas, después de la competencia, la real competencia, la creación de las instituciones. Pero bueno, ahí me estoy adelantando respecto a las propuestas. Lo interesante es que nosotros vayamos entendiendo que existieron diferentes momentos respecto de la regulación y de los partidos políticos, ¿no? Cómo pues se fueron relacionados con este marco jurídico y con los propios partidos y la relación de fuerzas que entre ellos iban teniendo. Entonces, esto no es fortuito, esto es parte de un proceso histórico, ¿no? Que se fue dando en nuestro país y que permite explicarnos lo que habíamos visto con anterioridad, que es justamente estos, ¿no? Los partidos políticos en México. Entonces, esta laminita solo representa algunos, pero vamos a ver cómo ahí, pues hablábamos, ¿no? Desde, pues ahora sí que partidos incipientes, incluso de clubes, ¿no? Partidos satélite, esa competencia fiel del Partido Acción Nacional a posteriormente pues ya un sistema que pues lo veremos, pues ya tenía diferentes partidos políticos ya más competitivos o competitivos e incluso en la actualidad pues ya podemos observar que tienen pues diferentes triunfos regionales, locales, ¿no? A diferentes niveles de gobierno. Pero bueno, eso es parte de una larga historia que, pues bueno, espero que no se haga tediosa, pero que vamos a ver en los siguientes minutos y en lo entrado de la primera parte de la sesión, el inicio de la sesión del día de mañana, ¿no? Entonces, dice, podría considerarse que no es posible analizar durante el porfiriato, así vamos a iniciar con esta historia de los partidos políticos. Para esta etapa, bueno, para esta continuación, digo, una pequeña anotación para esta parte de la exposición, pues voy a colocar algunos videitos, lo hago en todas las sesiones, trato de buscar materiales que de alguna forma pues nos sirvan, ¿no? Sean interactivos. Yo la verdad es que creo que si existen las herramientas, pues hay que utilizarlas. José Ramón Narváez, no me acuerdo quién más de la escuela, pero utilizan herramientas como películas. A mí también me gusta utilizar en muchas ocasiones películas. En este caso, pues no he encontrado películas, pero pues sí he encontrado algunos videos que nos pueden ayudar a lo largo de la exposición. Entonces, pues yo creo que si existen las herramientas, pues hay que utilizarlas, ¿no? Y es algo que pues tal vez se los hago como un comentario, porque si en algún momento ustedes pues también dan alguna sesión, yo creo que se vale, ¿no? Utilizar estas herramientas multimedia, ¿no? Que nos pueden ayudar a comprender lo que se está estudiando. No se trata simplemente de poner un video para perder ahora sí que unos minutos, no, se trata de que los videos tienen algún sentido con lo que se está exponiendo y por eso pues se utilizan los materiales. Lo digo, yo en muchas ocasiones utilizo películas porque me parece que el cine tiene una capacidad explicativa tremenda, ¿no? De lo social y en consecuencia también pues podemos observarlo a través de ojos jurídicos, ojos políticos, económicos, ¿no? Psicológicos, históricos, y que, pues bueno, es una herramienta poderosísima para el aprendizaje. En este caso, pues he utilizado algunos videitos que, pues bueno, si nos da tiempo, veremos más o menos, si no, pues solo veremos algunos extractos, ¿ok? Entonces, bueno, siendo así, iniciamos nuestro viaje histórico a partir justamente de esta evolución del marco normativo de los partidos políticos, comprendiendo cómo se van desarrollando en la historia. Así, pues bueno, iniciamos este cuento en la época porfiriana, cuando pues señalo ahora sí, que no podemos hablar pues ahora sí que de partidos políticos, ¿no? De un sistema electoral incluso debido a la imposición de un régimen dictatorial y sus evidentes prácticas autoritarias, dentro de las cuales se encontraba el menoscabo del el voto ciudadano. Pues para entrada, si no había ciudadanos, pues si el voto o las elecciones eran realmente algo ajeno, pues difícil que podamos hablar de ciudadanos, de partidos políticos y realmente de elecciones. Si bien existía lo que se denominan partidos políticos, pues más bien eran pues semejanzas como clubes alrededor de el poder de Porfirio Díaz, que pues lo que buscaban era pues entrar
a ciertos cuadros que les permitieran acceder a algún tipo de posición privilegiada, ¿no? Entonces, pues ahí no podemos realmente hablar de partidos políticos. Entonces, pese a que, pues sí, las elecciones tenían un marco normativo, en este periodo, pues no existe un sistema encargado de traducir con efectividad la voluntad popular expresada en las urnas, y es más, las elecciones eran un suceso realmente desconocido para el grueso de la población. Claro, ustedes me dirán, pues estaba el Partido Liberal y demás. Sí, pero como se sabe, por ejemplo, pues había fanzines, ¿no? Como el de los hermanos Magón, pues que plasmaban constantemente que las elecciones, pues eran, por decirlo menos, fraudulentas y si no, pues también meras simulaciones, ¿no? Y pues la población realmente no estaba conectada con este tipo de sucesos políticos. Y pues eran realmente más bien los grupos politizados, grupos ahora sí que de personas con cierto estrato, posibilidad adquisitiva, pues las que estaban interesadas en la vida política. Recordemos que pues durante esta época porfiriana pues se habla mucho incluso pues de este trabajo que tenían el grueso de la población, las circunstancias laborales que atravesaban, las dificultades que enfrentaban en su día a día, entonces pues difícil, ¿no? Que pudieran realmente tener alguna conexión con la vida electoral, nuevamente señalo entre paréntesis, que se daba en aquel periodo, ¿no? Entonces, pues ahí no podemos hablar de partidos políticos. Y si bien, pues bueno, aquí vamos a recuperar la ley electoral de 1901, pues la realidad es que esta ley, pues lo único que nos permite es observar, pues la limitada o lo limitado que eran los procesos electorales y pues esta incipiente, señalo yo, arquitectura que tenían estos procesos. Así pues, fíjense, algunas de las cuestiones relevantes que señalaba esta ley electoral de 1901 era, pues primero, la adecuación de la normativa electoral a las reformas constitucionales para la reelección del Poder Ejecutivo, ya de entrada, ¿no? La renovación de los poderes federales a través de elecciones ordinarias cada 2 años. Imagínense, ¿no? Cada 2 años había elecciones, ¿no? Conformación de distritos electorales con base en un censo general que se realizaba cada 10 años. Aquí nos llama la atención justamente esto, ¿no? Había elecciones cada 2 años, pero el padrón se actualizaba cada 10. Entonces, ya de entrada. La obligación de los gobernadores de publicar 3 meses antes de las elecciones la división distrital. Eran las gobernaturas y con el apoyo justamente de los ayuntamientos los que realizaban este trazado de la división distrital, pero también de el grupo de electores que se encontraban ahí, ¿no? Entonces, pues eran estas labores de empadronamiento de los ayuntamientos, pues las que consideraban, ¿no? Cuáles eran los ciudadanos que podían resolver y pues los que no estaban integrados en estos listados de empadronamiento. Entonces esto pues nos plantea esta idea limitada, ¿no? Que se tenía de las elecciones. Sin embargo, sí existían instrumentos electorales, nosotros lo vamos a ver, recuperar algunas imágenes más adelante, pues de estos instrumentos, ¿no? Para poder votar, estas credenciales que se otorgaban, en las casillas que se instalaban, pero sin duda alguna, pues estos procesos electorales, pues eran muy incipientes en realidad, ¿no? Cabe mencionar, aquí señalo que no se hacía ninguna mención a los partidos políticos, que es nuestro tema de interés, por lo que pues los aspirantes a la elección, como he señalado, pues solían ser parte de un establishment, de un grupo de personas que ya se encontraban en una posición más acomodada, los cuales representaban de manera independiente, se presentaban de manera independiente, buscando el apoyo político de estos grupos alrededor del poder, alrededor de estos clubes, ¿no? Sería realmente a final del porfiriato que pues nosotros veríamos esta transformación y todo a partir de esta entrevista que se conoce como la entrevista Díaz-Kriman, en la que Porfirio Díaz reconoce que los mexicanos, bueno, no lo dice así, sino que los ciudadanos, pues ya México tiene la madurez para poder elegir a sus gobernantes
en un proceso electoral. Y ahí hace una anotación fundamental que será retomada por Francisco I. Madero. Vamos a ver rapidísimo este pequeño cortometraje. Dura 2 minutitos. Y ahorita vamos a comentarlo. Entrevista Díaz Creel. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad. Pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad y resultados han justificado con creces, mejor derramar un poco de sangre, para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó, bueno, la paz era necesaria, aun cuando fuese una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y actuar. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas. Creo que finalmente ese día ha llegado. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país. No tengo deseos de continuar en la presidencia, si ya esta nación está lista para una vida de libertad definitiva. No importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Para entonces tendré ya 80 años. Bueno, como observamos, hay algo importante que señala. Bueno, él reconoce, ¿no?, la crueldad, reconoce que la paz ha sido forzada, que pues se derramó sangre. Él habla sobre esta idea, ¿no?, de pues que se tuvo que gobernar con esta fuerza antidemocrática ante la necesidad que existía, ante la necesidad nacional por esta paz, ¿no? Y reconoce que pues él ya es una persona adulta, que pues se ha llegado a un punto en el cual pues México está preparado para pues otro gobierno. Y aquí es donde hace una puntualización muy importante, y es que reconoce que si aparece un partido político, él lo va a considerar una bendición. Entonces, a partir de esta expresión, es donde ¡pum!, ¿no?, se abre una puerta, ¿no?, que es bien tomada, como se sabe, ¿no? Y pues bueno, aquí es donde empezaría el movimiento antirreeleccionista, la idea de participar en el proceso electoral, y es ahí pues donde viene la aparición de Francisco I. Madero, ¿no? Para Álvaro Arreola es posible afirmar que con la propuesta de Francisco I. Madero, pues quien está interesado en la participación de los partidos políticos, la alternancia en el gobierno, y que pues bueno, exista un nuevo gobierno, pues bueno, él pues tiene este interés, y esta propuesta de Francisco Madero es plasmada en la ley electoral de 1911. Allí es donde Álvaro Arreola se nos señala, ve que inicia este proceso de reinstitucionalización electoral, que yo más bien lo vería de institucionalización electoral. O sea, a partir de aquí donde inician realmente las leyes electorales. Claro está, haría falta muchísimo para llegar a hablar de leyes electorales con un tinte democrático, ¿no? Pero pues bueno, a partir de aquí ya podríamos hablar de la institucionalización de los procesos electorales a través de leyes específicas en la materia. Bueno, ello es así porque Madero fue muy preciso en sus objetivos concretos para la reestructuración del Estado.
trabajar dentro de los límites de la Constitución para que el pueblo concurra a los comicios, de manera que nombre libremente a sus mandatarios y sus representantes ante las cámaras. En este sentido, el principal aporte de la ley electoral de 1911 se encontraba en que concedía personalidad jurídica a los partidos políticos, los cuales debían cumplir requisitos tales como formarse en una asamblea constitutiva protocolizada ante un notario público en la que estuviesen presentes, fíjense el número, 100 integrantes. Con 100 integrantes se formaba un partido político. Mantener órganos de dirección, apoyarse en una plataforma ideológica y política, así como designar representantes del político ante los órganos electorales y llevar a cabo el registro de candidaturas para las elecciones. Entonces, aquí fíjense, ya es una noción de lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Las funciones que debe de tener un partido político. Claro está, pues bueno, esta ley pues tuvo sus limitantes históricas. Sin embargo, pues bueno, si reconoce la figura de los partidos, pues es contemplada en esta ley y pues por primera ocasión sería hasta 1977. Entonces, ahí pues se plantea la importancia de lo que fue este paso que se dio. El aporte de Madero a la historia política en México es fundamental, pues porque, pues bueno, a partir de ahí se da este primer instrumento básico de la democracia y sobre todo de lo que debería ser el actuar de los partidos políticos en la sociedad mexicana, ¿no? Aquí está la ley electoral, como ustedes saben, aquí hago un pequeño comercial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una editorial que tiene, bueno, no sé si ya la han visitado, ¿ya la visitaron? ¿Ya la visitaste, Janet? No, ¿qué pasó? ¿Ya la visitaste, Carlos Francisco? No. ¿Qué pasó? Leti Valera, ¿ya visitaste la...? No, doctor. Híjole, no. Es como las casas de la cultura jurídica, donde del Poder Judicial de la Federación encuentras la literatura, es la misma fuente. No, miren, ahorita les voy a poner la liga, porque denme un segundito. A ver, Rodrigo, ¿quiere participar? Ya algunos libros que están ahí, pues ya los he consultado para temas de estudio. Ah, perfecto. Estrellita en la frente a Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Bueno, ahí ya les dejé la liga en la caja de comentarios. Pues resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una editorial que toca diferentes temas de interés, ¿no? Ustedes van a observar que lo electoral ya no solo son pues, procesos electorales, votos, impugnación, ¿no? Del día de la elección, no. En verdad, o sea, es muy variado ya lo que podemos entender de, la materia electoral, ¿no? Entonces, dentro de estos libros, pues todo, bueno, para empezar, todos son gratuitos y descargables, ya de entrada, ¿qué más quieren, no? Entonces, y pues tenemos diferentes autores y colecciones. Hay, por ejemplo, una colección sobre sentencias de cortes extranjeras que son relevantes. Hay unas muy interesantes, como el hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, el Partido de la Felicidad en Turquía, el cual se consideró que era antidemocrático y en consecuencia, pues un tribunal de aquel país determinó que debía desaparecer. Imagínense, ¿no? Es una sentencia histórica que, pues, sin duda alguna merece estudiarse. Y bueno, así como esa, hay otras sentencias, hay otras colecciones como esta de documentos históricos, en donde, pues bueno, ustedes pueden consultar, por ejemplo, esta ley electoral y descargarla y consultarla. Así que los invito a que entren. También hay la revista de la Escuela Judicial, la revista, Justicia Electoral, donde ustedes también pueden publicar. Y también otro foro es Axis, es el blog de la Escuela Judicial Electoral, donde ustedes también pueden hacer sus pequeños artículos, 2 cuartillas y media, y pues estos se publican de manera electrónica. Así que los invito. Adelante, Jorge. Rodrigo. También hay temas como de nulidades presidenciales. Creo que hay dos libros. Hay libros también de justicia intrapartidaria.
que he visto algunos, pues también de lo que es las cuestiones de género, hay varios tomos, y bueno, muchas veces lo regalan en las salas regionales por si tienen alguno la oportunidad de ir. O sea, ahí lo regalan incluso en la sala superior. Tienen un horario, ¿no? Que me parece que es de 11 a 3 de la tarde. Sí, 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 efectivamente. Ahorita les iba a poner una publicación de las que me gusta, como la de derechos humanos. Ay, espérenme, denme un segundito. Les voy a poner la liga de un texto que me parece muy, muy interesante. Se lo recomiendo así, sí o sí. Ajá. Derechos humanos y derechos políticos. Ahí ya les puse la liga. Chequen esa publicación, les va a parecer muy interesante. Ok, ahí les dejé la liga. Y bueno, ahora sí, muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, todo lo que dices o todo lo que apuntas es cierto, tienes mucha razón. Entonces, ya saben, pueden acudir por algunos materiales físicos si les interesa, pero si no, pues lo pueden descargar y pues ahí tienen, ahora sí que, materiales para que no tengan que trasladarse o comprar los materiales. Bueno, continuamos. Durante esta etapa, pues podemos encontrar partidos políticos, sí podemos encontrar algunos partidos políticos que mencionaba yo, pues más bien tienen este tinte como pues más bien de clubes, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aquí vamos a enunciar algunos que pues menciona Álvaro Arriola. Álvaro Arriola es un estudioso de los partidos políticos. Él considera que pues más allá de estudiar al partido hegemónico, que todo el mundo lo ha estudiado, pues es conveniente estudiar otros partidos que pues en ocasiones pues se les hace el feo, ¿no? Por considerar que durante esta etapa lo importante es estudiar a este partido hegemónico, ¿no? Y él considera que pues conocemos muy poco de esta vida partidaria en México y él se ha dado a la tarea de hacer estas investigaciones históricas sobre los partidos políticos y entonces en su libro Legislación Electoral y Partidos Políticos en la República Mexicana, él recupera pues cuáles eran estas organizaciones a lo largo pues de la etapa de 1900 a 1950 y algo, ¿no? Entonces, es este estudio, así que nosotros vamos a ir retomando a lo largo de nuestra exposición algunos de los partidos políticos respecto a las diferentes etapas que vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, en esta etapa de 1900 a 1913 encontramos al Partido Científico, el Democrático, al Nacionalista Democrático, Nacional Porfirista, Nacional Antirreeleccionista, Liberal Mexicano, Independiente de Guadalajara, Católico Nacional, Nacional Independiente, Popular Evolucionista. Como se sabe, el liberal mexicano tuvo otras facetas, ¿no? Como en 1903, 1904, con Ricardo Flores Magón. Sin embargo, se considera que aquí, bueno, se coloca en 1910 porque justamente es a través del reconocimiento de los partidos políticos, ¿no? Que este partido obtiene ese reconocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, es a partir de esta etapa, última etapa, donde pues podemos hablar ya como el de partido. Así es esa puntualización. Porque me ha preguntado, ¿por qué está en este momento si desde antes? Bueno, porque Álvaro Arriola así lo considera. Ahora, tenemos este primer punto de partida de los partidos políticos y después, pues bueno, vendrán otros eslabones, ¿no? De este sistema pues de partido hegemónico no competitivo a uno de corte pluralista, ¿no? De hasta 5 partidos e incluso, pues bueno, en la actualidad, pues extremo, ¿no? Más de 5 partidos políticos y competitivo, ¿no? Las leyes que nosotros veremos de manera rápida será la ley electoral de 1916, la del 18, 46, 63, 73 y después, bueno, pues vamos a hacer un corte histórico de lo que tenemos en esta etapa ya, pues, digamos, más democrática o del devenir democrático. Vamos a iniciar entonces, ahora sí ya con esta ley de 1916. Según apunta Francisco Labastida, al consolidar su posición como jefe de movimiento revolucionario del país, Venustiano Carranza decretó una ley electoral, la de 1916,
para regular las elecciones de diputados al Congreso Constituyente, el cual tendría como objetivo redactar la Constitución de 1917. En términos generales, es la ley electoral que permitía elegir de manera directa al presidente de la República y otorgaba a las juntas empadronadoras, además de sus anteriores funciones, la resolución de reclamaciones en proceso electoral. Como sabemos, después de esta ley electoral de 1911, vendría todo un movimiento armado en el país que haría la confrontación, que se daría a través de la confrontación de diferentes grupos. Esto, pues bueno, llevaría a lo que se conoció como la Revolución Mexicana y posteriormente, pues, momentos históricos donde, pues, a través del triunfo de algunas de estas fuerzas políticas y la derrota de otras, pues bueno, se vendría a presentar la propuesta de aglutinar diferentes propuestas y la formación de una constitución, la de 1917, vigente hasta la fecha. Para ello, pues fue necesario, pues, un Congreso Constituyente. ¿Cómo se iba a elegir a este Congreso Constituyente? Pues a través de una ley electoral. Esta que señalo yo, la de 1916, que sirvió para elegir a este Congreso Constituyente, ¿no? Ahora, pues aquí lo interesante es que los partidos políticos, ¿no? Se señalaba, ¿no? No debían de tener una denominación o nombre religioso y pues únicamente, pues, se debía, ¿no? Ahora sí que no debían de tener, perdón, dice, no, ni religioso ni se formaran exclusivamente a favor de individuos de determinada raza o creencia. Esas eran las propuestas que se daban. Entonces, así, pues, esta ley electoral que funcionó para el Congreso, pues se convirtió en la ley electoral de 1917, la cual de nueva cuenta, pues, se retomaba estas cuestiones de que no existiera denominación religiosa, que no estuvieran a favor de una determinada raza o creencia. Y aquí lo interesante, hay quien considera que esta ley reconocía a los candidatos independientes, y bueno, sí los reconocía, solo que aquí hay que señalar o hay que ser muy específicos. No se entendían los candidatos independientes como en la actualidad podemos comprender a estas figuras. Aquí lo interesante es que Venustiano Carranza comprendía, ¿no?, que muchas de las personas pues realmente no ubicaban a los partidos políticos que pudieran llegar a formarse, pero sí reconocían liderazgos, líderes caudillistas, ¿no?, los caudillos. Entonces, estos líderes militares, pues, eran los que estaban buscando ser electos, ellos dentro de estos líderes, ¿no? Entonces, justamente va esta idea de reconocer las candidaturas independientes en el sentido de que, pues, quienes fueran presentados o votados, pues, bueno, estos líderes o estas figuras importantes de la revolución. Entonces, por eso es que decía que candidatos independientes tenían derecho a nombrar representantes. Él está pensando en estas figuras caudillistas que, pues bueno, son las que pueden estar ahí presentes en la competencia electoral. Entonces, pues es muy difícil esa figura en ese momento a la que actualmente pues podemos entender como candidatura independiente. Él estaba abogando más bien por la presentación como candidatos o las candidaturas de caudillos emanados de la revolución. Aquí fíjense, es lo que lo que les comentaba, que sí existían todas estas documentaciones, toda esta papelería electoral. Fíjense, aquí les recupero, hay un cuadernillo, ahorita les paso la fuente del Instituto Nacional Electoral, ¿no?, donde vienen todas estas imágenes de documentos electorales, y fíjense cómo eran las credenciales de elector, ¿no? Actualmente tenemos una credencial de elector con 23 candados, ¿no? Y todavía quién sabe, pero se pueden falsificar, bueno, ya falsificar 23 candados está bien duro, ¿no? Mientras opere la desconfianza, ni 23 ni 100 candados van a ser suficientes, así de fácil. Pero bueno, vemos cómo eran esas credenciales de elector. Ahora, pasamos a la ley electoral de 1918. 2 años después, bajo el nuevo marco constitucional, Venustiano Carranza emitió
pues esta nueva ley que se llamó Ley para Elección de Poderes Federales. Respecto a los fines de este estudio, es necesario considerar que en dicha ley se indicaba lo siguiente, y esto es respecto de los partidos políticos. Señalaba, la República se dividía en distritos electorales con un base en un censo general. Para la formación de las listas electorales permanentes funcionarían 3 clases de consejos: listas electorales, distritos electorales y municipales. Las listas electorales serán permanentes y sujetas a revisión cada 2 años. Ante la elección del Consejo Municipal del presidente del ayuntamiento, se entregaría a los electores las credenciales para acreditar su derecho a votar. La elección para diputados y senadores era directo y por voto estrictamente secreto. Hay que apuntar que en esta ley se instituyeron candidaturas individuales, lo que habíamos señalado, pues estas figuras se estaba pensando en estos caudillos, equiparándolas a la de los partidos políticos. Sin embargo, dichas candidaturas, como ya he señalado y reiterado, ¿no? Pues no deben entenderse en los términos actuales de las candidaturas independientes, sino que pues debemos entenderlas en ese caudillismo de la época. Entonces, sí hay varios autores que consideran, las candidaturas independientes se tienen antecedentes más allá de lo que imaginamos. Sí, pero ojo, es distinto, ¿no? Las candidaturas independientes en México, tal como las conocemos, pues ha sido diferente el proceso histórico que han tenido, ¿no? Y si bien existe este antecedente, pues histórico, ¿no? Pues no tiene propiamente una relación con, y se puede recuperar, es válido, pero pues bueno, con las debidas, ¿no? Ahora sí que límites, ¿no? Debidos límites. Ahora, aquí lo importante, antes de saltar a la ley electoral de 1946, es comprender que los partidos políticos, como vimos, pues bueno, estaban sujetos a estas leyes electorales donde se reconocían, ¿no? Los partidos políticos, pero fíjense, todavía no se hablaba de prerrogativas, todavía pues no se hablaba, ¿no? De pues realmente pues las funciones que debían de tener los partidos políticos. No se planteaba con claridad cuál era su vida interna, su vida externa, qué es lo que debía, las funciones que debían de cumplir socialmente, y pues dentro de todo, pues todavía su vida interna, si existían, ¿no? Pues era muy limitada, muy opaca. Y pues bueno, también hay que considerar que pues durante este periodo de lo que va de estas leyes electorales del 18 al 46, se da el proceso de creación del Partido Revolucionario Institucional en sus 3 facetas, y que pues también se estaba dando una política en México en la cual se aglutinaron diferentes grupos de poder regionales, ¿no? A través de, pues bueno, una asamblea que se dio en 1933 y que daría paso a este partido político que después se convertiría en un partido político hegemónico en nuestro sistema. Entonces, debemos de tomar en cuenta este contexto histórico de lo que está ocurriendo en México, de cómo se está dando este proceso de creación de este partido, para poder comprender esta ley electoral de 1946 y la función que iba a tener, ¿no? Entonces, no debemos de pasar por alto que pasamos, ¿no? De la creación de una ley durante un movimiento armado, ¿no? De posteriormente el término de este movimiento, después de la vida que tuvo el país después de este movimiento, de las cuestiones políticas sociales que se empezaron a desarrollar, y pues bueno, lo que pues estas leyes electorales, a lo que estas leyes fueron respondiendo como una caja de resonancia. Nos vamos a quedar hasta aquí, son las 9:59. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Esta historia continuará, ¿no? Dicen en las películas y en las series, ¿no? Esta historia continuará. Ven que Harry Potter ya la dividieron en 2 y así, ¿no? El final así sucede en esta sesión. Está dividida en 2, entonces nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, pero mi promesa es la siguiente: que el día de mañana, pues bueno, vamos a terminar de esta línea histórica, y pues a lo que vamos a llegar es tratar de tener los elementos suficientes para comprender esta evolución tanto de los partidos políticos como
del sistema en el sistema de partidos. ¿Por qué esta razón que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, la idea aquí no es venir a dar totalmente verdad, sino realmente elementos que a ustedes les permitan analizar qué es lo que está sucediendo con estos partidos políticos y pues bueno, comprender la historia, porque si no comprendemos de dónde vienen, no comprendemos dónde estamos ni a dónde vamos. Eso es muy importante. Ok, siendo así, pues damos por concluida la sesión del día de hoy. Para mí ha sido muy grato despertar y poder compartir esta sesión con ustedes. Es muy padre poder compartir este espacio virtual. Les agradezco muchísimo su atención, esas cámaras prendidas. Dicen en la película de Los Simpson, ¿no? Es que es bien feo estar loquito y hablar y que nadie le haga a uno caso, ¿verdad? Entonces, pues así me pasa, ¿no? Cuando veo cámaras prendidas, pues es grato, ¿no? Sentir que alguien lo está escuchando. Les agradezco mucho, quedo con la pregunta de Julio César, que vamos a responder. Nos vemos el día de mañana, ¿les parece? Bueno. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.